Soy Mar de Ríos Mayas, parte del Círculo de Servicio de Cuidado y Sentido de Coversidades. Em, y hoy pues queremos hablar como de los ríos y el nombre del programa es, bueno, de esta mesa de diálogo es Nuestros ríos están vivos y nuestros no en el sentido de que son objetos que guardamos ni que son de nuestra pertenencia, tal vez en el español, en la lengua castellana, suena mercantilista cuando algo es nuestro, pero más en un sentido nuestro como es mi hermana mía y yo soy de mi hermana. Los ríos son nuestros porque también somos de los ríos. Y están vivos, es muy afirmativo tal vez tengamos diferentes percepciones de la vida o de qué está vivo, pero coincidimos que hay vida en los ríos, ya sea qué tan literal queramos entenderlo, y más bien es como una invitación a pensar en los ríos como vivos y en este trabajo que aquí hay compañeras y compañeros que tienen un trabajo, un arduo trabajo por defender estos ríos para cuidarlos y sostener la vida propia y relacionada. Hubo mucho diálogo en la sesión anterior acerca de la relación de lo que existe pues en una cuenca, tal vez no con esas palabras, pero en una cuenca hidrográfica todo está relacionado. Desde la parte alta, media y alta nos relacionamos, todos, todas y todes que habitamos cerca de un río podemos compartir y son sistemas de conexión de alguna manera hídricos. Los ríos nos conectan a todas, todos y todes, y quisiera pues empezar para invitarles a presentarnos. Hay tres ríos de alguna manera aquí presentes o tres espacios que representan tres ríos. Y quisiera que nos platicaran primero quiénes son ustedes, nos presentaran un poco de su río, quién es su río y que nos presentaran un poco del trabajo que hacen en sus organizaciones alrededor del río o en general acerca de sus organizaciones y tratar de, pues, sí explayarnos, sí explicar, pero también ser breves para que podamos hablar todas y todos y podamos seguir con la conversación y pasar la palabra después de presentarnos. Me gustaría pasarle la palabra a Denise, que veo que tiene un cartel levantado, entonces le paso la palabra para presentarse. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Denise, y te leemos. ¿Dónde está Julia Chuñil? Sí. Bueno, mi nombre es Denise Contreras. Yo soy la primera directora de una corporación socioambiental cultural que existe acá en la región de Valparaíso, en Chile específicamente. Nuestro trabajo está muy ligado desde lo jurídico y también acciones en terreno, obviamente. Somos un grupo de 17 personas que nos hemos unido ante una infinidad de proyectos extractivistas en nuestra región. La región de Valparaíso en Chile es la región con más conflictos ambientales. Em, y bueno, me encuentro también con, no sé si habrá ingresado Catalina. Mm, Amiga, acá estoy. ya. Bueno, como les comentaba, somos parte de esta corporación socioambiental cultural. Y nuestra defensa está muy enfocada en el río del Aconcagua o Aconcagua, que es un río maravilloso que alimenta toda la región de Valparaíso desde cordillera a mar, pero el cual lamentablemente está muy dañado en su cabecera por distintas mineras. Nosotros tenemos en la cabecera del río Aconcagua la minera andina de Codelco, que es una empresa estatal. También tenemos una amenaza latente que es Minera Nutrex en la cabecera de Juncal, que es un parque, bueno, un sitio Ramsar actualmente. Y tenemos otra minera en otro de los brazos del río Aconcagua, que es Minera Tamirax. Y lamentablemente todos estos proyectos mineros dañan los principales brazos abastecedores de agua del río Aconcagua, que es donde nace el río Aconcagua. Por lo cual tenemos estas
mineras latentes en amenaza con nuestro río. Y bueno, y en general con nuestro valle, la región de la Concagua, como les decía, una de las regiones con más conflictos ambientales, tenemos distintos tipos de conflictos, parques fotovoltaicos, entubamientos, encarpetados, grandes deforestaciones para parques fotovoltaicos, paltas, tenemos de lo que nos pidan, prácticamente. Bueno, los voy a dejar ahora con Catalina, ella es la abogada de la corporación. Y para que ella les comente un poquito ahí y vamos hablando, también podemos ir haciendo algunas preguntas, los que deseen, y nuestra intención también es compartir con ustedes un poco de cómo ha sido nuestra lucha, de cómo hemos aprendido, de cómo ha sido este camino también, y contarles que si bien sabemos que es muy difícil resistir a este capitalismo neoliberal que desea consumir todos los recursos latinoamericanos, eh, hay algunas maneras de resistir a los conflictos ambientales. Así que los dejo ahora con Catalina. Hola, gracias amiga. Hola a todos, a todas, a todis. Yo, como decía la Denise, me llamo Catalina y soy abogada de profesión. Me he especializado en la defensa de derechos humanos y especialmente en temas ambientales. Como también dice Denise, aquí nosotros vivimos en la quinta región de nuestro país, que es sumamente valiosa en términos ecosistémicos. Tenemos la cordillera ahí, que es lo que les comenta Denise, llena de amenazas, y tenemos también desde la cordillera hacia el mar, otro espacio que es incluso reserva de la biosfera, por su valor, cierto, internacional, incluso en riqueza y en biodiversidad. Y también, como dice la Denise, tenemos un montón de amenazas, dentro de las cuales también, que a la Denise no la mencionó, destacaría la inmobiliaria, que es tremenda y que amenaza, bueno, a los ríos, a los humedales, a la cuenca entera, ¿no? Y les quería comentar ahora un poquito que a pesar de todo eso y a pesar que son gigantescos los enemigos y la amenaza y todo, de repente igual hay algunas cositas que se pueden hacer, de repente ganamos algunas batallas. Y dentro de esas les quería comentar un poco una que tuvimos hace algunos años con los guardianes de la Concagua, que fue contra la minera Tamidax, que tenían un relave, tenían la minera sin funcionamiento, estaban readecuándola para volver a funcionar, pero tenían ahí los relaves tirados, estaban los guanacos incluso, que aquí son especies protegidas, tomando agua del relave, una cochinada ahí súper grande. Y afortunadamente, como no ocurre siempre, pero en este caso fue así, desde el municipio igual surgió una iniciativa y fueron a hacer un par de fiscalizaciones, levantaron un par de actas que igual nos sirvieron harto en el juicio como para acreditar, ¿no? Que estaba ahí todo mal. En un primer momento en el juicio, como en una primera instancia que se dice jurídicamente, o sea, el primer tribunal al que acudimos, nos fue mal, nos dijeron que no a todo y no solo nos rechazaron la demanda, sino que además a mí me condenaron en costas como abogada. Que eso es... Dale, mía. Tengo una pregunta. Le estaba preguntando por interno, pero no lo han visto. Esta primero solo para presentarnos y después hablamos. Corríjanme, por favor. Que no fuimos... No, no. Sí, Sí, no, claro. sí, Ya, para perfecto. Entonces, presentarse casa el... dejemos Ya, ahí ¿qué y hasta aquí después nos... entonces? Sí, ya. Disculpen, nos traspapelamos, No es te verdad. preocupes. Si Disculpe, quieres le pasan la estaba bolita a alguien más. Sí, muchas gracias. Sí, presentarnos y sí, me interesa mucho, la verdad me podría quedar escuchando las de su lucha. Si quieren un poquito más para poder que cierren como lo que estaban comentándonos y pasan la bolita a alguien más, ¿les parece bien? Sí, bueno, eso, que me condenaron en costas, que en el fondo es un súper amedrentamiento igual, es como que el abogado además tiene que pagarle a los otros abogados, pagarle a la minera finalmente, ¿no? Es como no solo que te rechacen la demanda, es que además te pongan como una carga económica. Y fuimos a la Corte Suprema y en la Corte Suprema dimos vuelta a esta sentencia macabra y logramos tener la minera paralizada un par de meses. Eso, para hacerla muy cortita y ahí darle la pasada a quien quiera continuar presentándose. Eso, chiquillos.
Puedes escoger a quién pasar la bolita. Está María del CPO, Marco de Ríos Mayas, y está Manuel del Frente Petenero, y está Duraní de Colombia del Palmonte. Soy Daily Orellana. También apoyamos al Frente Petenero contra represas. Ahorita estamos haciendo un trabajo en las riberas del río Usumacinta, articulándonos con las comunidades de sus alrededores para ver si podemos declarar al río Usumacinta como sujeto de derecho. Gracias. Sí, pues como se presentaron ya una compañera del frente, adelante Manuel también para que nos cuentes. Ok, buenas tardes a todos, a todas. Pues soy Manuel Martínez. Actualmente estoy trabajando en apoyo técnico al Frente Petenero contra las represas en el Petén, en el río Usumacinta, que tiene aproximadamente 850 kilómetros de largo. Atraviesa todo, de hecho es el más caudaloso de Centroamérica. Eh, Empieza desde los departamentos de arriba de Huehuetenango en Guatemala y se inserta hasta México. Y nosotros tenemos aproximadamente 73 comunidades del lado nuestro, Guatemala, que serían afectadas por 5 represas que le han querido poner desde los 80s. Entonces estamos haciendo un trabajo ahí en coordinación con las demás hermanas organizaciones, tanto del lado mexicano como las nuestras a nivel nacional. Y pues creo que de ahí es donde parte todo el trabajo que se está haciendo, incluso esta reunión misma, para ver cómo nos seguimos articulando entre todos. Ya decía la otra compañera que está trabajando fuerte en articular todas las comunidades para ver cómo se trabaja el tema de la declaración como río libre o como un sujeto de derechos del río. Eh, y pues estamos ahí. Gracias por la invitación y qué gusto poder saludar a todos, ir conociendo más compañeros que estamos con las mismas luchas en distintos territorios, pero tenemos los mismos enemigos, las mismas amenazas. Le preguntaba a Denise hace un ratito que ahí en el chat, si puede poner cómo se llama la minera para tenerla en cuenta. Qué gustazo, compañeros. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Durani Toro, yo soy habitante del municipio de Cocorná, que está ubicado al oriente de Antioquia, en Colombia. Nosotros estamos como en el flanco oriental de la cordillera occidental de los Andes y el río que nos junta el día de hoy se llama el río Cocorná. Es un río que atraviesa casi que por la mitad mi municipio, pero nace en otro municipio cercano que se llama El Carmen de Viboral. Y pues estas luchas que llevamos en el cuidado del río no solo son pues como aquí en mi municipio, sino que somos muchos municipios del oriente que nos juntamos para defender los ríos. Aquí en esta zona en la que yo vivo, hay una represa muy grande y muy famosa, pues yo creo que es un lugar muy turístico. Entonces de pronto por ahí nos podemos referenciar un poquito que es Guatapé, es una represa de grandes dimensiones y ahí hay una piedra que la llaman la Piedra del Peñol. Yo estoy ubicada cerca pues como donde está este lugar. A nosotros nos afecta sobre todo son las pequeñas centrales hidroeléctricas que son construidas también pues como a filo de agua, pero no hay represamiento grande, sino lo que hacen es contener el agua y casi que desviarla por unos túneles para poder generar energía en las turbinas, pero se corta el paso del río. Sobre este río, pues igual les voy a contar mucho más adelante, pero a nosotros nos afecta principalmente las pequeñas centrales hidroeléctricas. Nosotros tenemos un proyecto familiar que se llama Palmonte Posada Rural, pero pues también hacemos parte de una organización que se llama Movete, que es el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio. Hacemos parte de otros grupos que trabajan también pues como por la defensa de los ríos y hemos ido encontrando diferentes colectividades que desde nuestras particularidades nos apoyamos
y estamos ahí como juntando estas fuerzas para poder defender los ríos. Aquí en Colombia ser líder social es bastante complejo y más en municipios como los que nosotros vivimos, que son más montañosos, que hay tradiciones mucho más conservadoras, pero somos muchos y muchas los que estamos aquí pues como presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno verte otra vez, aunque sea a distancia. Marco de Ríos Mayas, si te puedes presentar en lo que nos intentamos conectar con María. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Gracias a Ecoversidades por invitarnos a este programa. Yo soy Marco, soy parte de la activa Catas Nodos de Formación y también hacemos parte del equipo de facilitación de la Alianza Ríos Mayas. Decir que la alianza pues, es un proceso de articulación entre comunidades de México y Guatemala y organizaciones, académicos, artistas y gente de diferentes sectores, digamos, que estamos trabajando en la defensa de, especialmente actualmente en las dos cuencas de los Sumacinta y el Grijalva. Ya hablaban los compañeros del Frente Petenero, decían la importancia del río Sumacinta siendo uno de los afluentes más grandes de Mesoamérica y que es el río que une a México y a Guatemala. Nos gusta decir que lo une y no lo divide. Creemos que justamente ese territorio es el mismo, son estas cuencas que nos juntan. Ya sé que aprendí allí en el Petén justamente que enlazado un poco con el conversatorio anterior, y decía Humercindo, gran compañero de lucha de allá, que sin bosque no hay río, y sin río no hay bosque, y sin bosque y sin río no hay vida. La relación íntima entre las montañas y los bosques y los ríos es fundamental. Justamente el tema de la deforestación, no solo el peligro de las represas, las mineras, pero el tema de la deforestación es lo que está mermando en gran parte la capacidad de que el agua se retenga en los subsuelos y está provocando muchas inundaciones. Ahora lo vemos con las lluvias que están sucediendo en México. Justamente la falta de capa forestal pues está afectando terriblemente. También ahora ahí en la zona del Petén tenemos inundaciones por lo mismo. Y bueno, decir que para nosotros la defensa de los ríos es la defensa de la vida, es un tema integral, no solo ambiental, sino social, y lo importante pues es que las comunidades puedan tener la tutela y el cuidado y el resguardo de estos ríos para su reparación. Bien decía ya Daisy que se busca que los sumacintas sean sujetos de derechos, pero buscamos que sean las comunidades las que tengan esta tutela y esta salvaguarda de los ríos, ¿no? Estamos trabajando muy intensamente. Muchas de las fronteras dibujadas desde la colonia en nuestra América están dibujadas por los ríos y creemos que es una manera también de construir una integración latinoamericana a través de estos espacios fronterizos, eliminando lo que son los límites y más bien generando unión a través de la espiritualidad, la cultura y la defensa del medio ambiente. Y pues un honor, gracias André, Albert, Mar, por estar acá y a todos los compañeros, un honor y un saludo a las luchas tanto de Chile como de Colombia, como de todo el continente y el mundo. Muchas gracias, Marco. Bueno, Albert, ¿te parece si pones rápido el video de Ana Pollens, que no pudo estar aquí, también de Ríos Mayas, que nos mandó un video saludando? Y voy a ver si le puedo hablar a María. Muy buenos días, les saluda Ana Pollens de Tavira del colectivo de cartografía histórica de los territorios hidrosociales de México y Guatemala y de la Alianza Ríos Mayas. Esta mañana quisiera compartirles unas cuantas frases y pensamientos de mi andar por estos ríos, de navegarlos, y compartirles el significado de los ríos y de los cuerpos de agua como entes vivos que deben prevalecer para la subsistencia de todos. Es indispensable, considero, dejar de ver a los ríos como cloacas, como reservorios de agua o como causantes de catástrofes. Los ríos son parte del territorio, de los territorios hidrosociales, como nos gusta llamarlos, ya que son parte de nuestra historia, de la historia de los pueblos, de su unión y no de la división.
Muchos ríos han sido usados como fronteras administrativas en Latinoamérica y en América y en el mundo. Son usados artificialmente como límites entre países, separando pueblos, familias y luchas. Sin embargo, Ríos Mayas nos ha enseñado, y muchas otras luchas, que los ríos también nos unen y nos hermanan. La lucha por su permanencia es la lucha por nuestra propia sobrevivencia, la de todos. Para mí, es importante comprender el territorio mesoamericano desde la centralidad del agua y analizar y seguir y acompañar estas luchas contra el despojo que causan proyectos imperialistas aún hoy en día. Muchas gracias por esta invitación y espero que tengan un excelente evento. En lo que me contesta María, si le llamo, voy a leer lo que mandó. Mi nombre es María Isabel de Guatemala. Estamos accionando por la defensa del río para que sea declarado sujeto de derecho. Soy del CPO, organización que lidera varias acciones, especialmente la formación sociopolítica de sujeto consciente de retomar los principios y valores del pueblo maya para contrarrestar los efectos del neoliberalismo. Está bien, ya te vi, María. Te voy a llamar rápidamente por WhatsApp para escucharte. A ver. Y pues me parece muy interesante que se relacionó mucho. Ahí estás, María. Hola, María. Gracias por la conexión, pues es un gusto saludarlos. Soy Isabel Gómez, María Isabel Gómez, y pues estoy participando en Consejo del Pueblo Maya acá en Guatemala, y pues básicamente el Consejo del Pueblo Maya busca formar, busca organizar para hacerle frente a todas las situaciones que están pasando a causa del neoliberalismo, y en particular pues estamos en la defensa del río Usumacinta, que es uno de los más caudalosos y que abarca el territorio guatemalteco así como el mexicano. Y pues lo que estamos accionando ahora es la formación hacia las juventudes, hombres, mujeres, niños. Tenemos un pacto en donde es una propuesta de un nuevo Estado plurinacional en donde se toma en cuenta como base los principios, los valores de la cosmovisión maya, ya que dentro de los principios de la cosmovisión maya está el respeto, está el cuidado y protección de todo lo que nos rodea, de la madre naturaleza, porque dentro de la cosmovisión maya el fundamento es totalmente distinto, existe una conexión muy particular con los pueblos, con los hombres y las mujeres, de respeto, y por esa razón pues dentro de esta cosmovisión, dentro de estos principios, pues no se concibe el hecho de perjudicar, en este caso, el río, al ser un elemento fundamental para la vida del ser humano. Entonces, eso es lo que estamos buscando, formar personas, formar juventudes, para que pues tengan otro punto de vista y que podamos hacerle frente. En Guatemala, los ríos que son la base, ¿verdad?, de las hidroeléctricas, y una de las mayores hidroeléctricas que alimenta ese río es la hidroeléctrica Chisol, y pues no solo ha devastado la fauna, la flora, la ubicación en donde está, sino también hay otras pequeñas hidroeléctricas que también afectan ese caudal y pues se ha depredado de una manera desmedida que no se concibe desde la cosmovisión maya. Entonces queremos formar sujetos que tengan otra perspectiva, que retomen los principios y valores de la cultura maya
para tener otro enfoque y poder entonces defender el río y que se puedan pues implementar desde las comunidades otras prácticas. De hecho, bueno, hay prácticas de cuidado y protección. Sin embargo, el sistema estructural del Estado pues permite que esas grandes empresas nacionales y transnacionales pues puedan perjudicar, pues ya lleva mucho tiempo, muchos años, ese río a costa de la vida de los comunitarios, de la vida de los hombres, de las mujeres, a quienes perjudica, no solo en cuanto al abastecimiento del agua, sino también la contaminación, también la apropiación de territorios alrededor del río para la producción de empresas nacionales, transnacionales, así como también pequeñas empresas en distintos municipios en donde pues, pasa este río Usumacinta, acá en Guatemala. Entonces buscamos esa conciencia en la gente para que pues, retomemos el Estado, esta estructura del Estado y que se pueda impulsar un Estado plurinacional donde existan esos valores desde la Convención Maya y que pues, el enfoque sea distinto, ya que la Convención Maya pues, se considera a la madre naturaleza como madre, como dadora de vida, y por lo tanto no se concibe, ¿verdad?, dentro de la Convención hacerle daño a nuestra madre. Entonces esa es la razón por la que nos estamos articulando para defender el río, es decir, crear esa conciencia. Y actualmente pues estamos en 7 departamentos de Guatemala con una escuela de formación política en el cual pues impartimos diferentes temáticas. Entre ellos está ese enfoque distinto de poder entonces apostar por una economía comunitaria, solidaria, democrática y no depredadora como el sistema occidental que se nos ha impuesto en nuestros territorios. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, María. Qué bonito escucharte, qué bonito trabajo hacen. Admiro mucho el trabajo del CPO. Les quisiera como intentando hilar un poco con las conversaciones que hubo en la mesa anterior de diálogo. Hubo también una conversación acerca de esta relación dentro de los espacios, lo que sucede en la montaña, lo que sucede en el río, lo que sucede en todas partes, y también con lo que comentaron muchas de ustedes de los otros proyectos que existen dentro de la cuenca que afectan el río. No solo es lógicamente la hidroeléctrica o la megarepresa, también son estas minerías, estos proyectos mineros devastadores, estos basureros enormes que afectan toda la cuenca, esta deforestación, cómo todo está conectado de alguna manera dentro de un sistema hídrico, y no solo el sistema hídrico, todos habitamos una cuenca, y quisiera preguntarles de qué manera sienten esta relación justo tan simbiótica que existe con el río y con todo lo demás que habita el río. Y quien quiera tomar la palabra primero, se la paso, o si quieren que les aviente la bolita. Gracias, Mar. Bueno, yo siento que mucho de lo que hablaba la compañera María del CPO, pues como ese trabajo que se hace también colectivo, es como volver a recuperar esa memoria que hay en el río, ¿cierto? Esa presencia, que es un ser, aunque no es un ser como de carne y hueso, es un ser que siempre está ahí. Nosotros tenemos 2 niñas, y cuando nuestra niña, que ahora cumplió 9 años, ella se levanta en la mañana, mira el río y dice, mami, cuando estaba pues más pequeñito, ya ha perdido un poquito de eso, pero cuando estaba más pequeñito nos decía, mamá, el río está enojado, porque había llovido mucho esa noche, entonces el río estaba supremamente grande. El río en el que nosotros estamos es un río caudaloso y hay muchas piedras.
Entonces, cuando él está crecido, se pasa por encima de todas esas piedras y se escucha ese sonido como ese rugir de ese río. Entonces, si nos vamos a esos diálogos con las familias, con los papás, con los abuelos, con los amigos, el río siempre ha estado presente como si fuera alguien también de la familia. Aquí usan mucho un término, es que vamos a hacer una sancochada y es vamos a ir a hacer el almuerzo al lado del río. Muchas integraciones, acá por ejemplo ahorita el mes que pasó en septiembre se juega una cosa que se llama Amor y Amistad y es que es un juego que se llama el amigo secreto. Entonces ahí por ejemplo cerca donde nosotros una vereda donde siempre cada año el descubrimiento del amigo secreto es al lado del río, donde se juntan las familias, se comparte pues como el alimento. Cuentan las historias de que muchos abuelos se conocieron en esas integraciones nadando en el río. Entonces, en el territorio que yo habito, hay una estrecha relación con él, con su comportamiento, con lo que fluye. También hay mucha memoria de desaparecidos. En el conflicto armado alrededor pues, de los años 2000, muchas personas desaparecidas las tiraron al río. Entonces, muchas familias también encuentran en el río como ese espacio de poder dialogar con ese familiar que ya no está. Aquí nosotros hemos llevado pues como esa lucha donde le decimos a la gente, porque a veces las personas no son conscientes de lo que puede pasar. Hacen una pequeña central hidroeléctrica y la gente dice, pero es que el agua no se la van a llevar, pero todas las condiciones hidrológicas cambian. Hay un río, es que acá en el lugar donde habito hay muchos ríos pues que van alimentando. Entonces, por ejemplo, por mi municipio pasan 5 ríos. Entonces está el río Cocorná, que es el más grande, hay otro que se llama el río Melcocho, que es una zona donde han descubierto nuevas especies para la ciencia. En estos momentos se está documentando el descubrimiento de un árbol que se llama Para Siempre y está en ese cañón del río Melcocho. Está otro río que se llama el río Santo Domingo, el río Cocorná que les mencionaba, que es como en la mitad, y hay otro río que es el San Matías. Entonces, cuando el Cocorná y el San Matías se juntan, forman el Calderas, más abajo se juntan con otros ríos y ya forman el Samaná, y ese Samaná va a desembocar al río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes pues que está presente pues en Colombia. Entonces, las comunidades campesinas siempre han estado en esa estrecha relación con el río, con su comportamiento, con la serenidad de sus aguas, pero también con el cuidado de que no podemos construir nuestra casa al lado del río porque hay una creciente y nuestra casa eh, puede, puede pues perecer. También esta situación de que hay muchas personas que han morido ahogadas. Muchas personas de afuera a veces vienen y se dejan deslumbrar por el agua, pues como por nadar y por estar compartiendo ahí, pero pues también es cierto que el río tiene su poderío, que tiene un comportamiento y que hay que estar pues como muy atentos a todos sus cambios. Aquí, desde el movimiento social, hemos tratado mucho de hacer recorridos por las riberas del río para que la gente conozca la biodiversidad que en ella hay, las especies de aves, las orquídeas. Como eso, yo sé que a veces es una frase muy cliché que dice nadie ama lo que desconoce, pero hemos tratado mucho de fomentar en las personas eso, que puedan conocer el territorio que habitan. Aquí con una corporación ambiental, se han hecho como varias figuras de conservación de algunas zonas, pues como de la montaña, pero hemos visto también que son muy vulnerables cuando hay proyectos extractivistas. Es muy difícil competir contra empresas que son multinacionales y que tienen los ingenieros, tienen los biólogos, tienen las personas que pueden, digámoslo así, manipular muchas veces la información o simplemente reportan los datos que les interesan, pero muchas personas que somos así como yo del común, hablamos también desde el sentimiento, desde el corazón, desde que el río es parte de nosotros,
que nos une y que es compromiso también de no solo uno o dos personas, sino que somos muchos los que nos debemos juntar para defenderlo, para que su cauce siga siendo libre y para que él pueda seguir siendo parte de la historia, de lo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos y de todo ese legado que cuentan sus aguas. Gracias. Disculpe, tuve aquí un problema. Así que bonito trabajo, Durán. Pues sí, yo creo que es fundamental pensar que los ríos, como dices, tienen memoria, ¿no? Y tienen la memoria de nuestros antepasados. Finalmente, el agua es, pues, un sensible, ¿no? Y nos da a todos y todas. Y la misma agua que está presente hoy en día en el planeta, pues es el agua que estuvo desde los inicios de la humanidad, ¿no? Ella sí de nosotras y nosotros. Es importante decir que, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que trabajamos, la Alianza Ríos Mayas, estos dos grandes ríos, el Grijalva y el Usumacinta, son dos ríos gemelos que comparamos con los gemelos del Popol Vuh, Ixbalanque y Junacú. Decimos, ellos dos, digamos que uno de sus nacimientos son en las montañas de los Cuchumatanes en Guatemala, y luego ellos corren hacia el norte, abrazan gran parte de Guatemala, y luego el estado de Chiapas. El lado de Grijalva tiene 5 grandes represas que podemos ver sus afectaciones, y del lado de los Usumacinta, como bien decía María Isabel, solo tiene me dice que apague el video, ok. Del lado de los Usumacinta hay una gran represa que es la presa de Chixoy, justamente por la cual se hizo la Comisión Mundial de Represas por todas las afectaciones y la masacre de la que fue objeto la población que vivía ahí. Las grandes represas tienen grandes afectaciones en la humanidad, pero bien decía Mar que no solo son las represas, es la minería, son los monocultivos. Hay una fuerte presión sobre todo el territorio maya, tanto de México y Guatemala, para la siembra de la palma africana y de la teca y de otros árboles maderables, donde se está sustituyendo lo que es el bosque originario por justamente estos monocultivos, y esto tiene muchas implicaciones con agrotóxicos. Aquí en el fondo podemos ver algunas de las imágenes que tenemos de lo que es la Alianza Ríos Mayas. La Alianza Ríos Mayas está conformada por organizaciones como el CPO, el Frente Petenero contra Represas, la Asociación de Comunidades Agroforestales del Petén, los compas de la sociedad civil, las abejas de Acteal, compas de Chilón, compas también de Somanotic, acá en la cuenca del río San Vicente, y muchas otras comunidades, organizaciones. Ya escuchábamos hace rato a Ana Poles, compañera investigadora que también está apoyando, y es un esfuerzo desde las comunidades con las organizaciones que intenta convertirse en un movimiento. Por un lado, la defensa y restauración de los ríos, pero por otro lado, interconectarse entre las diferentes naciones mayas. El mundo y las naciones mayas no es único, son muchas las naciones, están los Mams, Tzotziles, Celtales, Chontales, y muchísimas otras naciones mayas. Por eso se habla de un tema plurinacional, y estamos también las comunidades mestizas que habitamos este territorio. Y estamos buscando no solo trabajar en contra de los malos proyectos, sino también a favor del desarrollo comunitario con lo que se llaman alternativas o herramientas para la vida, herramientas para la autonomía, como lo que son la agroecología, la bioconstrucción, el tema de, por ejemplo, generación de energía a través del biogás, el agua, temas de salud, de justicia y de cultura. Creemos que el tema de la defensa del territorio tiene que ser un proceso integral y que tiene que implicar, aquí por ejemplo podemos ver una de las grandes represas que está en el río Grijalva y todos los desastres que ha provocado, y obviamente las inundaciones. Y bueno, yo dejaría por ahí la palabra porque somos bastantes los que estamos aquí. Le pasaría la palabra, no sé qué te parece, Daisy, si quieres tú comentar algo más sobre lo que se vive en el PT. Si sigues aquí, Daisy, o si no, Manuel. Nosotros aquí la tenemos, pues ya hacías un resumen bastante general, Marco, pero creo que hay
hay un tema aparte que es una amenaza latente, que es el tema del Tren Maya ahorita, porque hablando de megaproyectos, no solo, no es la defensa solo del río, sino también del territorio, también de los recursos naturales y culturales que tenemos en toda la ribera, en todo el territorio petenero, denominada la cuna del Imperio Maya. Está toda la reserva, la biosfera maya en el Petén, son 2.1 millones de hectáreas. Y nosotros como técnica, varias de las cooperativas socias del Frente Petenero, pues colindamos con el Parque Nacional Sierra de Lacandón, que tiene 2.800 hectáreas. Entonces, hay otros temas que son bien preocupantes también, como la invasión a la reserva de la biosfera maya. Está también el tema de la narcoactividad fuerte, la narcoganadería, que es la que al final de cuentas está financiando también muchas de las invasiones a las áreas protegidas. Y pues uno de repente se encuentra en un dilema como comunitario defensor del territorio, porque tienes que enfrentar, hay veces, a tu misma gente, a misma, o sea, y no estoy hablando de nuestra gente, de nuestras mismas comunidades, sino a nuestros mismos comunitarios de otros lugares, pero en fin, comunitarios, porque hay mucha gente igual comunitaria que se presta a ese tipo de cosas, a las invasiones. Eh, entonces, ahorita hay muchos casos de invasión en el Parque Nacional Sierra de Lacandón, el Parque Nacional Laguna del Tigre, que es financiado por la narcoactividad propiamente. Por una parte, buscando como para Campeche y parte de Tabasco, que es ahí por donde hay frontera en el Parque Nacional Laguna del Tigre, que operaba antiguamente, no sé ahorita cómo estará la situación, el cártel del Golfo. Hay mucha gente fuerte ahí que da pues da bastante precaución a hablar sobre esos temas, pero que son temas que se están dando en los territorios y que en el Usumacinta estaría afectando en términos sociales a más de 73 comunidades del lado de Guatemala, a más de 100 comunidades del lado mexicano. Estaría llevándose de paso, a la hora de ser represado el Usumacinta, estaría llevándose sitios arqueológicos importantes como es Piedras Negras, el Tecolote, Yaxchilán, Bonampak, y todas las planicies de las comunidades, incluso casi el 75% del municipio de Las Cruces se iría al agua. Muchos han dicho, no, pues es que no se va a llenar todo, que va a quedar, pero imagínense que por ejemplo, en las planadas, con 50 centímetros de agua que queden en una planada, pues ya no te sirve para producir tus sagrados alimentos. Otra cosa es el recurso histórico que tiene todas las márgenes del Usumacinta, desde, ¿qué le digo? Desde la época de Porfirio Díaz en México, Justo Rufino Barrios para acá, para Guatemala, el tema de la madera, el tema del saqueo arqueológico, eh, luego las masacres que hubieron en todas las áreas, en las márgenes del Usumacinta, los recuerdos que hay ahí, la gente que se nos quedó ahí, familiares que quedaron, que fueron de las comunidades que fueron masacradas en ese tiempo. Ese río es testigo de todos esos vejámenes que pasaron pues en esa época. Yo sé que es doloroso, pero quien olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces yo creo que la historia, hay unos dicen, ya ni bueno recordar, pero creo que si se olvida algo, estás retrocediendo en el tiempo. Entonces se tiene que mantener viva la cultura, la costumbre, las tradiciones, la manera de vida de la gente que habita todos esos territorios, que no somos poquitos, somos un montón. Entonces, pienso que hay que eh, tomar en cuenta cada uno de los factores que influyen en, en los vejámenes que se le hacen a nuestros pueblos históricamente, no solo de ahorita. Nosotros estábamos saliendo del 96, del 36 años de guerra, y
no teníamos ni 5 años de que se había firmado la paz en Guatemala y en el 2001 ya querían sacarnos de nuestro territorio con el Plan Puebla-Panamá. Así es como inicia esta lucha del Frente Petenero ya como organización civil y eh, en el 2008 aproximadamente, bueno, dicen, no, es que ya no estamos pensando armar el Plan Puebla-Panamá, ahora se llama Proyecto Mesoamericano, pero era la misma chingadera. Entonces se empieza a hacer trabajo nuevamente en todas las márgenes del Usumacinta y gracias a todo eso creo que ahora está toda la articulación con los hermanos mexicanos que no somos distintos, somos seres humanos. Creo yo entre ratos me limito, hay veces cuando saludo en donde hay mucha concurrencia y nada más me refiero a todos porque somos seres humanos, no hay hombres, no hay mujeres, no hay diferencia en nada. Somos seres humanos todos y creo que deberíamos de vernos desde ese punto de vista como seres humanos que habitamos y que tenemos que crear simbiosis con nuestros recursos naturales y culturales que tenemos en nuestro entorno y ser uno solo, no vernos como distintos. Lástima grande que hoy día nos tiene dividido un montón de temas que lejos hay veces de articularnos nos subdividen, porque yo lo decía en el encuentro en Honduras esta vez, no deberíamos de pelearnos de que si tú te sientes no sé qué, de que si tú te sientes el otro, no, somos seres humanos y debemos como tal tomarnos de la mano y apoyarnos y generar más apoyo y menos violencia, que la unión es la que va a hacer la fuerza. Entonces, yo creo que los ríos en vez de dividirnos, como nos han hecho querer todo el tiempo, este río nos divide. Yo creo que es tiempo de que esos ríos nos han unido siempre, nos han dado vida siempre. Entonces hay que tratar de unificarnos y no de dividirnos. Como seres humanos que somos compañeros, es lo que puedo aportar eh, de lo que estamos haciendo aquí en Petén. Hola, nuevamente aquí escuchando. Bueno, como primer mensaje que me gustaría compartirles después de haberles escuchado, una de las primeras cosas es que todos debemos entender que los ríos y la madre tierra no es parte de nosotros. Nosotros somos parte de ella. Nosotros somos sus hijos. Si no cambiamos esa manera de pensar, vamos a seguir permitiendo el extractivismo de nuestros territorios y la muerte de ellos como consecuencia. Lo segundo también, que es nuestra misión comunicarles como herramienta de lucha, de resistencia en los territorios, en los distintos conflictos que puedan tener. Nosotros hemos recibido una información bastante importante canalizada con arcángeles principalmente y maestros, servidores del planeta y de la madre tierra. Y eso tiene que ver principalmente con entender que nosotros no podemos levantar resistencia contra proyectos o contra conflictos ambientales sin conectar con la madre tierra, sin conectar con los apus, sin conectar con los espíritus de los ríos, de los árboles, de las montañas, de los bosques. Porque yo no puedo ir a defender tu casa si tú no sabes que tu casa está en riesgo. Entonces, cuando aparece un conflicto ambiental, como recomendación, muy desde lo que nos ha tocado recorrer también en ya más de 6 años de resistencia de guardianes, es que ceremoniar para conectar con los espíritus de la Madre Tierra es muy importante, porque ellos de cierta manera nos van guiando, de cierta manera te van ayudando, te van dando fuerza, se te manifiestan sueños, se te manifiestan visiones, se te manifiestan los dones que a lo mejor estaban un poco dormidos y al rezar y al conectar con la Madre Tierra, al ceremoniarle a la Madre Tierra, esos dones vuelven a nosotros y eso nos permite poder resistir de una manera objetiva. Yo les voy a comentar ahora, nosotros el año pasado tuvimos una resistencia muy fuerte en la región de Valparaíso, principalmente con una minera de nombre Nutrex, que pretendía hacer un proyecto de exploración de sondajes
directamente sobre glaciares y en un sitio Ramsar. Lamentablemente la ley minera en Chile lo permite todo, aunque toda una comunidad, aunque toda una región esté diciendo que no está de acuerdo con una minera, nuestro sistema capitalista neoliberal va a permitir la minera porque así son los acuerdos que firmaron hace 30 años atrás sin preguntarle a nadie, cuando socialmente estábamos en una dictadura militar. Esta resistencia por el Parque Andino Juncal ha marcado un precedente en la resistencia de Chile. ¿Por qué? Porque es una resistencia que logra detener un proyecto de exploración minera, que logra sacarlos a ellos sin violencia. No hubieron barricadas, no hubo fuego, no hubieron carabineros, no había fuerzas especiales, no había ese tipo de violencia, ¿ya? No había como esa guerra por ejemplo, en la que hablaba el expresidente Piñera cuando acá nos manifestábamos en contra de este sistema. Él decía que los ciudadanos estaban en guerra. Nunca ha sido una guerra. Nosotros lo que queríamos son derechos sociales que sean equivalentes a una sociedad más equilibrada. Y en el caso de la resistencia por Juncal, como les comento, no hubo violencia. Lo que hubo fue ceremonia. Todos los días mis compañeros se levantaban a las 6 de la mañana. Bueno, se levanta un acampe, el Parque Andino Juncal, para que ustedes entiendan, está en la cordillera de la región de Valparaíso. Está a los 2.400, 2.500 metros de altura, bastante alejado, un poco complejo de llegar. Sin embargo, es donde se encuentra uno de los principales glaciares, que es el glaciar Juncal, y es uno de los pocos glaciares en Chile donde tú en un trekking no tan largo puedes llegar frente a un glaciar y conocer un glaciar. Hace unos años atrás podíamos tocar el glaciar, caminar sobre el glaciar, pero eso ya hace varios años que cambió. El glaciar también ha retrocedido porque lamentablemente por su espalda está intervenido por la minera andina de propiedad de Codelco. Y bueno, se nos venía esta otra minera que era Nutrex, y a lo cual nosotros, ante esta desesperación de que dañaran el glaciar madre que da inicio a la cuenca de la Aconcagua, sin desmerecer, por supuesto, todos los demás glaciares y todos los demás brazos que abastecen al gran río de la Aconcagua. Para que ustedes entiendan, el río de la Aconcagua es el que alimenta toda la región de Valparaíso. Como lo comenté anteriormente, nace en la cordillera y termina en el mar, cruza toda nuestra región, por ende abastece de agua a casi toda la región de Valparaíso. Y bueno, venía esta amenaza, ¿no? Esta minera, estos sondajes, y nosotros nos organizamos muy desde el amor, muy desde la ceremonia y muy también desde la cultura y el arte. Entonces lo que hicimos fue organizarnos antes. Nosotros sabíamos que esa minera iba a venir en pocos días. Subimos antes a acampar, a conectar y en torno al abuelo fuego decidir cómo queríamos dar esta resistencia. Y ahí es cuando decidimos que esta resistencia la íbamos a dar con ceremonia, que esta resistencia la íbamos a dar con cultura, con arte, con rezo y con mucha ceremonia. Llegó un momento que hasta era un poco chistoso, ¿no? Porque nosotros decíamos, todas las espiritualidades, si están rezando, si están conectando por la defensa del agua, todas son permitidas. No importa si son ofrendas andinas, no importa si son pagos, no importa si son yiyipún o guillatunes, no importa si son laquitas, no importaba si fueran los bailes chinos. Convocamos igual a pastores de iglesias evangélicas, convocamos también a curas. Debo decir que ni la Iglesia Católica ni las iglesias evangélicas se involucraron directamente en terreno. Sin embargo, sabemos que muchos de ellos elevaron igualmente la oración para proteger esta cabecera, estos glaciares. Pero la resistencia ya fue todos los días, que los compañeros que se fueron al acampe, se levantó un acampe, y el acampe tenía como objetivo no dejar pasar a la minera.
Esa fue la máxima violencia que existió. Pero eso era muy simbólico, porque lo que había para que no pudieran pasar ellos era una cuerda que cada 30 centímetros aproximadamente tenía bidones de agua colgados, vacíos, y esa era la barrera que había. La gente, obviamente, todo el mundo frente a la campe, cuando veía eso cruzado en la calle, se detenían, preguntaban, aprovechábamos de entregarles información, les entregábamos flyers, stickers, les contábamos lo que estaba pasando, pero no había otro tipo de barrera en el lugar, era algo muy simbólico. Y bueno, mis compañeros cuando llegan a la campe, ellos comienzan todos los días a levantar ceremonia. Había un nivel de organización que es fundamental y que siempre es fundamental estar apoyado por las comunidades. Nosotros desde el momento que decidimos levantar acampe, había un grupo de dirigentes sociales levantando todo lo que era la campaña de recolección de alimentos, que no nos faltara nada, que estuviéramos abrigaditos, que tuviéramos leña, que tuviéramos de todo. También hubo apoyo de la Municipalidad de San Esteban, que era una comuna que no estaba directamente involucrada, puesto que el Parque Andino Juncal no está dentro de esta comuna, pero teníamos la suerte de tener un alcalde independiente, que no milita en ningún partido político y que él trabaja muy desde vocación, entonces siempre nos apoyó en cada cosa que nosotros le pedíamos. Por ende, cuando le avisamos que íbamos a levantar este acampe, ellos al segundo día nos llevan baños químicos, llevan ropa, llevan más comida y dispuestos a ayudarnos en lo que nosotros necesitáramos. Y bueno, todos los días en la mañana mis compañeros se levantaban a las 6 de la mañana, caminaban aproximadamente 45 minutos desde donde estaba el acampe hasta la entrada hacia el Parque Andino. Y en la calle, en el suelo, ponían sus aguayos, ponían sus mesas andinas, ponían sus instrumentos, ponían sus semillas, las flores, las piedras y todo lo que requerían para el altar. También conseguimos una Virgen del Carmen, que acá hay mucha gente que es muy devota de la Virgen del Carmen. Nosotros principalmente seguimos espiritualidades, Guardianes no sigue ninguna religión, seguimos espiritualidades, pero como les decía anteriormente, sentíamos que en esto todas las espiritualidades y todas las religiones que quisieran sumar a nosotros nos servía. ¿Por qué? Porque el objetivo era poner los altares en el piso, en el suelo. Ejemplo, si tú pones una virgen en el suelo, en un altar, no hay una empresa extractivista que se atreva a pasar por sobre ese altar. Por lo menos no lo van a hacer las mineras, por lo menos no lo van a hacer la gente de los parques fotovoltaicos, ni de los entubamientos. Tengo mis dudas con las forestales, porque las forestales acá en Chile son los mayores asesinos, los mayores compañeros asesinados en Chile, como Macarena Valdés, como Nicolasa, como Julia Chuñil, precisamente han sido asesinados por empresarios forestales. Así que con respecto a ellos los dejaría un poco afuera, pero como les decía, la mayoría ya no va a pasar por sobre un altar, aunque ese altar tenga piedras, semillas, flores, lo que tenga, si es una representación de un altar, no se van a atrever a pasar por encima. Y si además este altar tiene cruces, tiene vírgenes, tiene Biblias, tampoco, menos, no lo van a hacer, no se atreven. Y no es porque sean tan devotos, sino que porque algo que es condenado socialmente, ¿no? Porque se imaginan, no sé, una camioneta minera hubiera pasado por encima de las vírgenes y todos los altares que teníamos, habría sido un gran escándalo. Entonces las empresas también se cuidan mucho de esos grandes escándalos. Pero el altar en el suelo mismo tenían como su objetivo ceremoniar, entonces todos los días había ceremonia. Todos los días había alguien levantando o una ceremonia andina, o una ofrenda, o un pago, o estaban los laquitas sonando todos los días, o estaban los chinos, todos los días había ceremonia, todos los días. El objetivo de la ceremonia, que nosotros lo descubrimos como herramienta de lucha en el fondo y muy pidiendo todos los permisos para allá para arriba y Diositos perdónennos, pero estamos desesperados ante esto. El objetivo era hacer que la minera perdiera 1 o 2 horas diarias mientras se ceremoniaba en el lugar.
¿Por qué? Porque ellos, bueno, si es una ceremonia, tienen que permitirte dejar la ceremonia. Si es una peregrinación, tienen que ir a detrás de la caravana de la peregrinación. Tienen que respetar ciertos códigos, ¿no? Y el hacerlos perder, por ejemplo, en un proyecto, hacerlos perder 1 o 2 horas en la mañana, sobre todo cuando ellos comienzan recién a organizar el día, es fundamental. ¿Por qué? Porque eso les atrasa el trabajo para todo el día. Y como nosotros estábamos en un contexto de alta cordillera andina, ¿no? Para ellos perder 2 horas en la mañana era perder todo el día porque ya no iban a poder llegar al lugar que ellos tenían que llegar. No iban a poder moverse para levantar su campamento. Entonces, esto se hizo todos los días mientras la minera intentó entrar. Ellos intentaron ingresar efectivamente al parque. Se encontraban con ceremonia todos los días. Se encontraban ahí con gente pachamámica ceremoniando todos los días y no podían ingresar. Esto es una de las pocas cosas que hace un tiempo estamos contando en un contexto mucho más privado y más seguro. Nosotros decíamos que bajaban los guanacos, porque los guanacos en la cordillera, que es una especie que tenemos acá, parecía la alpaca, parecía la llama, pero es más grande, es más alto, es más delgado, su carita es más negra. Y nosotros la tenemos como endémico de nuestra cordillera de los Andes y recorre grandes territorios. Y ellos efectivamente cuando andan en la cordillera, arriba en los cerros, como peleándose por territorio, tiran piedras a los caminos y caen piedras. Entonces el camino, además de encontrarse con este altar, se encontraban con que la calle habían pasado los guanacos. Entonces la calle estaba llena de piedras. Entonces no podían pasar los vehículos porque además como los guanacos habían dejado gran cantidad de piedras en el camino, tenían que llamar a Vialidad o tenían que llamar al MOP para que les fuera a limpiar el camino y ya eran mediodía, ya habían perdido mediodía. Porque nosotros usamos esa estrategia específica porque ellos tenían un permiso de ciertos días para sus sondajes. Entonces nuestra estrategia fue que ellos durante todos esos días no pudieran ingresar para que no pudieran realizar los sondajes. Y todos esos días se resistió con ceremonia. Después, bueno, ellos ya cuando ven que la gente, que había una gran oposición ciudadana, siempre es muy importante todas las veredas de lucha, ¿no? A veces no compartimos tanto pensamiento, a veces nos cuesta, por ejemplo, a mí personalmente me cuesta mucho más el radicalismo, me cuesta mucho más el que al tiro quiere ir a quemar y al tiro quiere ir con la barricada. Porque encuentro que es súper contradictorio querer levantar una lucha ambiental quemando neumáticos, simplemente porque contaminan demasiado, no más que por eso. Creo que el fuego es un abuelo importante también en las resistencias, pero los neumáticos no me agradan porque contaminan demasiado. Sin embargo, como les comentaba, todas las veredas de lucha son siempre súper importantes. Acá nosotros siempre decimos, el que quiera quemar, que vaya a quemar, el que quiera pintar, que vaya a pintar, el que quiera hacer marchas, que vaya a hacer marchas, el que quiera rezar, que vaya a rezar. Todas las veredas son importantes en una resistencia porque todas finalmente van sumando, que es finalmente lo que buscamos, porque ninguna resistencia puede llegar a un buen término si estamos todos divididos por egos, ¿no? Y que tú no lo hiciste de esta manera como yo quiero, entonces no, y nos separamos y nos dividimos, no. La verdad es que en todas las luchas hay que estar súper unidos. Hay que aprender también a dialogar, hay que aprender a entender que no todos piensan como uno, ¿no? Nosotros venimos por ejemplo, la región, yo vengo de la ciudad de los Andes principalmente, que es una ciudad minera hace muchos años. Mi familia, mis tíos mineros, eh, y claro, como que ellos trabajaban en minería, después vienen como nosotros los hijos que dijimos, oye, pero esto está mal, esto no puede seguir así. Pero nos toca también mucho lidiar con los distintos pensamientos dentro de una lucha y hay que aprender a tener la sabiduría para poder eh, incluir todos los pensamientos distintos. Y esas sabidurías muchas veces te las mandan de allá arriba, te las mandan los maestros de allá arriba, o te la dan los sapus, o te la da el espíritu del agua, o te la da el espíritu de los ríos, o el espíritu de los bosques, o el espíritu de los animales. También nos dan fortaleza, yo así lo sentí, yo siempre digo que en la lucha de Juncal yo siento que ocurrieron milagros.
Y si pudiera como contarlo mucho más, cuando uno dice, hubo oración, hubo esto, y pasaron estas cosas que eran raras, pasaba esto otro que también era muy raro, yo digo, yo creo que eran milagros, yo creo que éramos escuchados y de una u otra manera ocurrieron milagros. Y por ejemplo, bueno, como les comentaba, todos los días hubo muchas ceremonias, a ellos se les vence el permiso a los 12 días de esta resistencia con los compañeros. Se vence el permiso, pero el acampe no se levanta porque justamente en ese momento como que se celebra que ya se había, como que este proyecto ya no iba a poder ingresar y lamentablemente mientras nosotros estábamos celebrando un día domingo, el día lunes nos aparece que ellos habían pedido una prórroga y tenían un nuevo permiso por 20 días más para ir a hacer las exploraciones mineras. Disculpa, Afortunadamente, perdón, Denise, para ahorita como que cierres esta idea y podamos pasar a que dé palabra a alguien más. Ya nos queda muy poquito tiempo. Perdón, adelante. Bueno, y finalmente comentarles que nunca se levantó la ceremonia. Siempre, a pesar de que ya no era tan latente que estuviera la minera entrando, lo más probable era que entraran en helicópteros, el altar siempre estuvo todos los días. Y donde estaba el acampe, todos los días nos levantábamos y le poníamos las flores, la oración correspondiente y cambiar las agüitas y prender las velitas y mantener el altar como símbolo de nuestra conexión espiritual con lo que estaba sucediendo, porque esa lucha no la habríamos podido dar si no hubiera sido por toda la fortaleza que sentimos que tuvimos de los Apu y de los espíritus y de la Madre Tierra en general. Eh, bueno, eso me habría gustado como explayarme un poco más, pero obviamente el tiempo es corto, así que le voy a pasar la palabra a la Cata. Cata, ¿estás por ahí? Súper. Sí, bueno, ahí también cortito en honor al tiempo, pero reforzar la idea que comenta la Denise. Desde mi área, por ejemplo, que soy abogada, yo hay varios juicios que hemos ganado con distintas comunidades y lo que para mí ha sido ya una certeza a estas alturas y que no tiene nada que ver con lo jurídico, ni con las leyes, ni con el derecho, es que cuando hay una comunidad que tiene un vínculo espiritual con el territorio que está defendiendo, ganamos cositas. Si no hay una comunidad que tenga ese vínculo, los juicios se pierden. Y es lo lógico, si lo más lógico es que perdamos los juicios, porque nosotros somos un par de personas, de hippies, no con mucha plata. Nuestra contraparte por lo general son tremendos empresarios con muchas lucas, con mucho poder económico, con técnicos, con ingenieros, con expertos, peritos y todo. Y a mí me asombra, de verdad me ha llegado a remecer el corazón muchas veces el darme cuenta que es como, ¿cómo ganamos esto? Es como imposible, ¿no? Y eso va, creo, directamente relacionado con lo que comenta la Denise, cuando se hace una defensa judicial incluso con personas o representando a personas que tienen un vínculo espiritual, ahí hay otras energías que se mueven y que hace, como dice la Denise, también que pasen estos milagritos. Me alegra también mucho escuchar en los compañeros que hablaron anteriormente de México, de Colombia, creo, sobre estas instancias o estas iniciativas para declarar a los ríos como sujetos de derecho. Me parece hermoso el reconocimiento, además, como institucional, ¿no? De esta conexión espiritual de la que estamos hablando, que aquí en Chile estamos muy, muy lejos. Ustedes saben que nosotros tuvimos un proceso de estallido social enorme que nos costó muertos, muchos cabros perdieron sus ojos, que derivó en un proceso constituyente que también fue fallido, perdimos, y en esa nueva constitución se establecía a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Y perdimos esa constitución nos volaron nos pateadura, digamos. Entonces, aquí desde Chile está difícil todavía poder llegar a tener esas instancias, es muy lejano. Y por lo mismo me llena de esperanza saber que en otros territorios eso no es como acá, ¿no? Y considerando además que estamos nosotros en nuestro país muy cerca de la elección presidencial que se viene ahora en noviembre y es altamente probable que salga de presidente Kast, que es el símil de Milei, de Trump y de Bolsonaro y de todos estos dementes, ¿no? Entonces es complejo, se viene complejo ahí el panorama para Chile. Pero bueno, yo creo que por lo mismo fortalecer esa protección espiritual, esa conexión, esa convicción, porque más allá de las leyes de la institución del derecho, aquí hay la lucha es eso, es espiritual, creo yo, profundamente. Y pedirles también, por lo mismo,
Yo mañana tenemos un alegato súper importante en la Corte Suprema en defensa de un humedal que quieren colocar unos edificios encima, un proceso que ha sido súper fraudulento. Y mañana hay un alegato súper importante en la Corte Suprema y esperamos ganar. Así que eso, sí, para que todos puedan prender sus velitas, sus intenciones, nos manden ahí buena onda y buena vibra para que mañana salga todo bien. Se los agradeceríamos un montón, chiquillos. Gracias por la organización y por la instancia. Eso. Quedamos con María que va a hablar a Albert para que se escuche su audio. Apenas le estoy hablando. Ah, perfecto. Igual les comento que estoy como muy agradecida de que hayan venido. La verdad es muy hermoso este espacio. Me gustaría que duráramos muchas horas más. Me podría quedar días escuchándoles y dialogando. Y pues siento em, que coincido o siento que coincidimos mucho en nuestra perspectiva de lucha o de resistir o de defender, que tal vez otra vez nos queda corto ¿Me escuchas, la María? lengua, la ¿A lengua qué? castellana, perdón. Voy a compartir el audio de María. Ok, adelante María. El audio estuvo más o menos. Sí logramos más o menos. Bueno, al menos yo sí logré como distinguir más o menos. Como, no sé si el sentimiento, pero sí que distinguí ciertas partes acerca del derecho del río de ser sujeto y las comunidades. Muchísimas gracias María. No sé, me acerqué mucho a la compu y sí alcancé a distinguir y me encantó que lograste enmarcar de una manera muy preciosa justo este sentimiento que quería compartirles de, de, de esa defensa, y lo mencionaste de una manera muy bella, de defensa a nivel comunitario y que tiene que ver más con este sentido cotidiano y a los diferentes niveles, el local, el municipal y cómo va externándose. Y siento que pues agradezco muchísimo tu palabra y muchas gracias por estar a todas y a todes. Creo que coincidimos, repito, en este sentir de la defensa, em, como otro entender estas palabras de lucha y de resistencia desde el cuidado que tenemos con nuestros territorios y nuestros espacios y nuestros ríos, nuestros no en el sentido de que nos pertenece de manera mercantil, sino porque, como decía la compañera, porque somos parte de ahí. Y también pues quisiera como agradecer mucho porque las maneras de resistir justo son muy diversas y tienen que ver con las personas que he escuchado ahora, con un cotidiano y con pues una manera de entendernos en nuestro territorio más íntegra, menos separados y separadas de la naturaleza, sino que somos parte de. Me gustó mucho lo que dijo Durani de cómo comer en el río también es resistir, de lo que comentaban también de la ceremonia, que también nos habló un poco María, y salieron unas imágenes de una ceremonia que hubo en la Asamblea General del año pasado en el CPO en Cobán, de la ceremonia que se hace y la ceremonia también que pues está haciendo Denise o los compañeros y compañeras en Chile. También resistir es lo que hablaba Marco de la agroecología, la formación, son otras maneras de resistir y también de sostener y de cuidar. Eh, y pues también la COFOP, que está aquí del Frente Petenero contra Represas, que llevan 30 años cuidando este río, deteniendo estos megaproyectos de muerte, y también llevan todo ese tiempo cuidando el bosque, sosteniendo el bosque y no de una manera separada, ajena, sino conviviendo con el bosque, existiendo con el bosque. Y creo que son como maneras que todos y todas nos relacionamos con estos ríos y estos espacios, porque creemos más que solo luchar y detener algo, estar en contra de algo, también estamos pues luchando por la vida y sosteniendo la vida y dando
pues tiempo a todo eso, y me gustaría como pues igual pasar otra vez la palabra para dar pues tal vez un mensaje de final. Quería pues también compartirles una pequeña reflexión que tal vez les traiga algo. No sé, me adelanté y no le dije a Albert que si podía compartir un pequeño video que le mandé muy chiquitito creo que son como 5 segundos o algo así, nada más quería como que lo vieran. Marco sé que va a reconocer, entonces no se vale soplar qué es este río, y como con esta pregunta, esta reflexión, más que nada dejarla también a las personas que nos acompañaron para ver el video. Pues bueno, André tiene levantada la mano, nos quedan 20 minutos, pero pues quería preguntarles, viendo este video, una pequeña cosa. Como decimos y entendemos al río como vivo desde nuestras perspectivas, quisiera enseñarles, perdón Albert que te hice medio correr, pero igual les voy a hacer la pregunta, si creemos que los ríos, tanto como pueden estar vivos, creemos que pueden morir. Es una pregunta que me hago muy seguido y que tengo muy presente. Luego hablamos de que las represas matan a los ríos en nuestros movimientos, pero no me gusta hablar de que estén muertos. Les quiero enseñar increíble que en algún momento en la historia del mundo este río se le nombraba los Niágaras de México, que esta es una caída natural que tiene un río que se llama el río Santiago, que es un río que esta parte está del lado izquierdo Juanacatlán y El Salto del lado derecho. Este río pasa uno de los corredores industriales más grandes que existen, impresionantes, pasas por las colonias y colonias y colonias llenas de grandes fábricas, de cosas que ni te imaginas que se tienen que fabricar, y a algún lugar tienen que caer todos esos desechos, y este río, toda esa espuma que ven ahí es totalmente tóxica. En realidad se supone que no podía estar ahí donde tomé el video más de un par de minutos, porque respirar esto es pues enfermedad segura casi. No en un tour que se llama el Tour del Horror, que hacen los compañeros de Salto de Vida, porque también todo el desagüe y desechos de la ciudad de Guadalajara caen sobre este río. Entonces se imaginarán las consecuencias de salud que hay en todas las comunidades alrededor de este río, incluso río abajo. Pero justo me parece que es una escena muy hermosa. Finalmente la caída de ese río es bellísimo, y ese río, a mi sentir, está vivo a pesar de todas las cosas por las que pasa. Es uno de los ríos más contaminados. Así ver los estudios socioambientales de ese río es de terror, pero increíblemente el río se mantiene y sigue dando vida. Hay animales en cierta zona del río todavía, hay vida que existe gracias a este río, y por eso quería como pues dejarles esta reflexión acerca de pues la vida del río. Podemos hacer muchas cosas, pero la vida está pues en el agua, no solo la parte superficial que vemos, sino también pues debajo del río están todos los mantos freáticos. Por encima está toda la humedad. En los bosques hay ríos enormes que ni siquiera los vemos, pero están en el ambiente. Y creo que, pues sí, como mencionar como mensajes pues de esperanza, estos ríos que quitan represas y reviven de alguna manera, o es que más bien no murieron, y me gustaría como pues llevarnos a un poco esta reflexión desde cada quien, y pues pasarles la palabra como para un saludo rápido, una despedida, y pues adelante, le paso la palabra a Marco, que trae la manita levantada. Gracias, Mar. Bueno, es que me hiciste recordar con ese río, ya lo sabías. Bueno, muchísimas cosas que comentar, solo decir algo que decía mi hija Cuchilli cuando era pequeña, que los ríos, las presas en los ríos son como el colesterol en las venas, van matando al planeta poco a poco, y es cierto, los ríos son las venas de la tierra, ¿no? Y decir que, bueno, ahora que pusiste el río Santiago, decir que nosotros justamente haciéndonos esta pregunta si los ríos viven o mueren, hicimos un recorrido por ese río hace 15 años, desde donde nace, que es el río Lema, que nace en la zona Mazagua, luego llega
pasa por todas las granjas porcícolas, es muy, digamos que es mutilado varias veces, luego llega al lago de Chapala y de ahí se vierte en el río Santiago, que pasa justamente por el Valle de Silicón, que es donde enseñaste ahorita lo que es ahora pues esta cascada de la muerte en Juanacatlán, que era un lugar vivo, ¿no? Se junta con el Río Verde, que es el que viene de Temacapulín, una lucha significativa por aquello que decía Denise, que la espiritualidad es la base de la lucha. Una comunidad de 400 habitantes pudo sobrevivir ante el embate de las empresas y del gobierno por la construcción de una represa. Pero bueno, este río Santiago, que Marce enseñaba en este video, es mutilado múltiples veces antes de llegar al mar en Nayib San Blas, que es el occidente del país, la parte media, digamos, al norte, en Rit, que es lo que llaman Aramara, los Pirráricas, ¿no? Este lugar sagrado, el lugar donde se deja la ofrenda al mar. Pero en este río no solo está el Valle del Silicón, sino posteriormente hay como 4 o 5 grandes megarepresas. Está la zona tequilera, que también vierte cualquier cantidad de desechos en el río. Insisto, lo van matando, pero de repente nosotros ya al final del río, llegando a la desembocadura en San Blas, el río estaba limpio, curiosamente. El río tiene una capacidad de resiliencia por el movimiento que tiene y seguía vivo. Y bueno, luego llegan las camaroneras, que otra vez vuelven a destrozar el río en la zona de los manglares y destrozan los lares. Y ahí platicando con un gran compañero que viene del territorio Nayarit, es Juan Banán, él nos comentaba justamente que la naturaleza en 20 años, los manglares y el río se recuperaría. Bueno, decir eso, que el río tiene y se podría recuperar y se puede recuperar si dejáramos de dañarlo tanto. Gracias. Muchas gracias. Perdón, no escuché el último, se cortó un poquitito. Joao trae la mano levantada, le paso la palabra y después a todas las compas y que están aquí para este diálogo. Adelante. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Justo pasó un evento en el encuentro planetario del año pasado con Noni, que es una compañera de África del Sur y es del pueblo de las aguas, que cuando miró un espacio supuestamente desértico, afirmó estar escuchando el río, ¿no? Y efectivamente, hablando con los campesinos y campesinas de esa región, dijeron que por allá pasaba un río, ¿no? Y me parece que la pregunta de Mar me hizo recordar eso por 2 cuestiones. La primera, algo que dijo la compañera de Chile y que resuenó mucho, esa idea de que no es que la madre naturaleza sea parte de nosotros, pero nosotros somos parte de ellas, y que por veces siento de que esa dimensión de la lucha pone un fatalismo que da más agencia a los humanos de lo que realmente tenemos. Porque la vida de esas abuelas y abuelos es mucho más larga y se manifiesta de una manera que no comprendemos de todos siendo humanos, ¿no? Y que creo que justo, por ejemplo, cuando Noni nos comentaba cómo escuchaba el río por debajo de la tierra y el río pidiendo volver a ocupar su espacio, para mí tomé esa dimensión, porque al fin del día, mucho de lo que decimos, inundaciones, falta de planeación urbana, etc., es la vida que sigue pulsando y que nos hace recordar que si nos damos el espacio que se merece los ríos, se nos van a sacar de ahí, ¿no? Pero solo un complemento que me invita desde lo que dijo Mar. Adelante, Denise, si quieres compartir.
¿Dónde está Julia Chuñil nuevamente? Bueno, nosotros igual sabemos que en países como Colombia también hay muchos asesinados, activistas asesinados por las empresas, pero lo que pasa en Chile la verdad es que es súper complejo. En Chile, como les comenté anteriormente, yo siento que las forestales son los mayores asesinos. La mayoría de los compañeros que han sido asesinados han sido por forestales. Pero bueno, la justicia que no se dé acá en la tierra se dará en los otros planos. Con respecto a lo que comentó o lo que preguntaba la compañera, que pensábamos sobre si los ríos morían, yo creo que los ríos mueren cuando se secan. Eh, ha habido momentos en que yo me he dedicado a observar, porque el río Aconcagua de nosotros ha sido contaminado. Cuando Codelco se le rompen las cañerías, caen litros y litros de relave al río, y ha sucedido muchas veces. Y lamentablemente, como es una empresa estatal, no pasa mucho más. Pero el agua es tan mágica y es tan poderosa que yo siento que tiene el poder de transmutarlo todo. De transmutarlo todo. Y por ejemplo, ahora vivo en la zona costera de la región, Valparaíso, y cuando uno se acerca al puerto y ve los barcos, ¿no? Sus derrames de aceite, la basura y todo, esa agua que está ahí tal vez está un poco más dañada, más enferma, pero un poco más allá el agua ya está más limpia, ya está con más vida. Entonces siento que el agua tiene un poder increíble de autorregenerarse, de autolimpiarse y de transmutarlo todo. Siento que nada ni nadie puede contra el espíritu transmutador del agua. Y sí, hay partes donde nuestros ríos, nuestros mares están un poco más contaminados, pero esa contaminación en torno a la inmensidad, por ejemplo, de los mismos mares, es tan poca que no creo que logren hacerle tanto daño al espíritu de la fuente como tal, ¿no? Y también, bueno, eso es algo que la humanidad debe comenzar a analizar, ¿no? Porque finalmente, si tú vives al lado de un río contaminado, esa muerte te está llegando a ti directamente. Entonces somos nosotros también quienes tenemos que evitar que estas cosas sucedan, porque si el río o si la madre tierra en general muere, nosotros vamos muriendo con ello. Hay que entender que como humanos no somos más grandes que Dios, no somos más grandes que el Creador. Con la contaminación y con todo lo que estamos haciendo, lo más probable es que desaparezcamos nosotros como especie humana, y tal vez no todos, no creo que todos. Tal vez va a desaparecer un poco de nuestros hermanos animales y todo, pero pasados los años, pasados 1000 años más, la madre tierra va a volver a ser madre tierra, se va a autorregenerar, van a volver a crecer plantas, van a volver a haber insectos, va a volver a haber hongos. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hay que entender que el estar ahora en estos momentos es ahora cuando podemos hacer cambios reales y efectivos, a pesar de que ya estamos súper atrasados para generarlo. Y a lo mejor no podemos con tanto, pero sí podemos con el entorno en el que vivimos, ¿no? Tal vez evitar que ese entorno donde vivimos, ese río donde vivimos sea dañado, porque si ese río muere, nosotros morimos con ellos, po. Pero también eso, como que creo que los ríos o que el agua tiene un poder inmenso de transmutarlo todo. Y eso, comienzo a despedirme. Gracias por la invitación, gracias a los chiquillos de acá, de la Concagua. Vamos a seguir ceremoniando siempre. Y gracias a ustedes también por permitirnos estos encuentros, estos diálogos, estos compartir experiencias, ¿no? Y bueno, espero poder seguirnos encontrando y seguir compartiendo un poco más de cada uno de los conflictos amenazantes en cada uno de sus territorios. Es un gusto, un agrado haberles conocido, y bueno, cedo la palabra a quien ya desee comenzar a despedirse. Muchas gracias, Denise.
Quiero invitar a Durani de nuevo a hablar. También sé que compartí unas fotos, entonces para que nos platique un poquito más también. Bueno, gracias. Yo siento que estos espacios también son muy necesarios y qué bonita esta oportunidad de ver que no estamos solos. Una de las grandes problemáticas que hubo aquí para nosotros es que cuando llegaron las pequeñas centrales hidroeléctricas, nosotros no sabíamos qué era eso. Nadie sabía de los impactos, nadie sabía lo que iba a pasar, entonces la empresa siempre se proyecta como una cosa súper bonita que va a mejorar la calidad de vida de las personas y todo eso, pero nadie a ciencia cierta sabía qué era lo que iba a traer y lo que significaba. Entonces me parece súper valioso que se den estos espacios. Siento que se refuerza mucho más esta idea de que si estamos juntos podemos lograr grandes cosas y que podemos pues ser esa voz que necesita el río. Nosotros en estas fotografías que ven hablamos que somos ríos de gentes y que somos la voz del río porque la voz del río que va y se expresa pues ante todas estas injusticias que él tiene. Yo siento que el río no muere, que nosotros somos un instante fugaz aquí en la tierra, que el río tiene mucho quien lo cuide y quien hable con él. Están las abuelas montañas, están las piedras. Entonces siento que ellos están juntos y que nosotros somos aquí efímeros, que todo esto que hacemos también es sobre todo por nosotros, para poder pertenecer más dignamente a este territorio que habitamos y poder compartir este espacio de tiempo que es un suspiro para nosotros, pero que al fin y al cabo es toda nuestra vida. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, por permitirme compartir esta palabra como muy desde el corazón y, y que sigamos juntos. Nuestro lema es no más hidroeléctricas, ríos para la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Durani. Le voy a pasar la palabra a Manuel y después se la voy a pasar a María, entonces para que se vayan preparando Albert y María para esta conexión. Adelante, Manuel. Bueno, pues ya como el tiempo se va yendo también, es un gusto haberles escuchado y conocerles y como decía la compañera que estaba hablando anteriormente, es triste saber que somos un montón los afectados, pero a la vez es bonito saber también que no estamos solos, que uno hasta acá en sus comunidades no solo a uno se lo está llevando la tristeza, sino que al menos somos varios y que a la hora de que nos toque unirnos, pues somos un montón, somos mayoría. Lástima que estamos distantes y ahí bastante desarticulados en algún momento por la distancia, porque creo que si nos juntáramos todos, fuéramos, casi que armamos un país entre todos completos, porque pues somos un montón. eh, y al menos es alegre el sentir que alguien está sintiendo empatía a lo lejos de tus luchas, de tus tristezas, de tus dolores, de que los ríos, eh, de repente decía Denise, creo que pues, la madre naturaleza, la madre tierra se va a regenerar ciertamente. Los más afectados vamos a ser nosotros, va a ser un golpe fuerte. Lo peor es que somos los mismos humanos que estamos colaborando para golpear a nuestra misma madre naturaleza. Eh, Pienso que sí pueden ir muriendo los ríos de a poco, así como están vivos, sí se van muriendo de a poco. Prueba de eso, el ecocidio del 2015 aquí en el Pasión, en el Usumacinta, eh, toda la vida que estaba dando casi que fue aniquilada por la contaminación de una palmera, de un monocultivo de palma africana. Murieron, se terminaron por 9 años aproximadamente, dejó de haber pescados, piguas, que son los camarones como la langosta de mar. Del Usumacinta tiene unos camarones grandes, grandes, como, que le digo,
como de 50 centímetros o más de grandes, son como las langostas en el mar, dejaron de aparecer, desaparecieron totalmente en el 2015 y apenas el año pasado, en la primer llena, empezaron a aparecer nuevamente. Entonces, pienso que sí muere de a poco el río si uno no lo, si uno mismo no lo cuida. Eh, Pasa dando vida a donde toca el río, por muy fuerte que sea, eh, por muy fuerte que golpee de repente el agua, es vida. Solo que hay que tratarla con respeto, hay que hablar con los... Aquí nuestras comunidades vecinas, algunas que tienen más toda la cosmovisión maya presente, hablan de los dueños del río, de los dueños de los cerros, de los dueños de los bosques. Y hay veces uno va dejando todas esas costumbres y tradiciones que ya no le pone tanto asunto por toda la invasión tecnológica, por toda la invasión que tenemos de la transculturalización occidental. Entonces uno va olvidando sus propias raíces. Hay gente externa que conoce a veces más bien la historia nuestra y hay veces que las conoce mejor que uno mismo en los territorios. Entonces hay que hacer un trabajo titánico también en eso para ir recuperando las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, para ir rescatando precisamente la conexión con nuestra madre naturaleza. Entonces, compañeros, nuevamente creo que ya me paso a despedir. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Espero que no sea la primera y última vez, sino que sigamos viéndonos, que la próxima vez sea de manera presencial. Es más bonito el calor, lo social entre todos, platicar y hablar es bonito aquí, pero en persona es mucho más. Entonces espero ver en algún momento a todos los compañeros y un abrazo a la distancia. Chao. Muchas gracias, Manuel. Ahí nos vemos en la técnica, espero muy pronto. Le paso la palabra a María, o sea, a Albert también, para ver si lograron esa conexión para un saludo y una despedida. Veo a Albert intentándolo. ¿Logras escuchar? Sí. Sí, gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Este diálogo es muy importante. Conocer las acciones que estamos emprendiendo en los diferentes países. Y de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Si mueren los hijos, considero que sí, dependiendo de las acciones, ¿verdad? Que nosotros podamos emprender desde nuestras comunidades, desde desde accionar local, municipal, nacional. En Guatemala pues estamos empujando ese proceso para poder retomar nuestras raíces y como dice el compañero, pues hablar, enfocar el nahual del río, el nahual del aire, el nahual del fuego, ¿verdad? Porque entre nuestros conceptos están presentes los cuales sagrado, ¿verdad? Para nosotros como pueblos mayas, no está fuera de sagrado, nos da vida, pues fortalece nuestra fauna, nuestra flora, pero la situación en la que está pues es preocupante y esas acciones que estamos realizando estos pueblos mayas a contrarrestar todo ese daño, ¿verdad? Que se ha hecho y poder entonces recuperar esos ríos acá, ¿verdad? Principalmente la gente de ya que pues, al momento de que se un sujeto de derechos, pues no es así, ¿verdad? En la convención, y lo que se busca es su protección, sus resguardos, para que pues, no siga problemas que se esa vida, porque es un buen común natural, ¿verdad? Así que
fuertes abrazos. Para nuestra toda esta cultural vuelva, ¿verdad? Que viene de esta parte de afuera las hidroeléctricas. Muchas gracias. A las mayores que me parece que estoy haciendo mis mayas de las demás. Muchas gracias, María. ¿Falta alguien más? Falta Carolina, me parece, aunque se despidió aquí, pero sí puede pasar rápidamente a despedirse también. También rápidamente después Sandrita y luego ya pasamos al diálogo. Que sí. Perfecto. Sí, bueno, Sandra, tu despedirme, audio. chiquillos, ahí como les colocaba en el chat, igual es un bálsamo para el corazón, igual escucharlos y saber que somos hartos, que somos muchos y que todo va a estar bien. Hay que tener confianza en eso y fuerza para seguir haciendo todo lo que hacemos. Eso, compañeros, un abrazo grande. Vas, Sandrita. Bueno, para hacer una introducción, estoy justo con un poeta, aquí está, de la India. Yo me encontré con él en la India, estaba haciendo un film sobre el río Ganges y el Amazonas, sobre las aguas externas y las aguas internas. Creo que va muy propicio a este tema. Está aquí, justo proyectamos el film en los museos y también es poeta por la filosofía sufi. Y bueno, les dije que si pudiera dar un mensaje para cerrar esta reunión, one message for the people de Abya South America. This meeting is for the water, what is important. I'm delighted to be here. Water is the most precious thing that has been given to us in the cosmos. We are trying to find a few drops of water on Mars, but we must learn how to celebrate water here on our precious Earth, on our Mother Earth. In the womb drop, in a drop, there's a whole ocean. And we learn how to see that ocean of not only outside, but in our own being, in our ocean of consciousness. Truly, they are two together, Okay. one reflecting the other. This Okay. is really true. My message in my film is for. Okay. Thank you. I'm delighted to be here. Okay. Bueno, ahí alguien les traduce después el mensaje. Y ¿es posible send link for the for the film? Yes, Okay. I'll be delighted to share it. Yes. Bueno, estoy agradecida, estuve en parte de la reunión porque ando con él, pero le vamos a mandar el link para que vean la película y después ustedes le traducen lo que él dijo. Gracias por esta reunión. El poeta indio compartió que está encantado de estar con nosotros y que una sola gota representa el océano entero, que podemos mirarlo tanto fuera como dentro de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por todo el trabajo. Muchas gracias por estar aquí. La verdad me quedo con muchas ganas de seguir platicando. Ya nos pasamos un poquito de nuestro tiempo, pero de verdad que estoy como muy, muy feliz. Me alegra mucho que hayan venido, que hayan compartido tanto y pues invitarnos a seguir en contacto. Igual es estas ganas que me quedan de hablar más, tal vez si tengan sentido más adelante podamos coincidir de otras maneras tal vez. Y pues les mando muchos abrazos, agradecer a Albert y a todos por tanto trabajo a André por toda la traducción que he estado haciendo. Y pues también como agradecerle mucho, yo creo, a los ríos, agradecer por todo lo que son, que es más de lo que se ve, lo que es un río. Y pues agradecer también a todas las personas que nos están viendo, muchos compas y muchas compas que están aquí. Y le paso pues la palabra a Albert y les mando muchos abrazos a todas y a todos. Muchas gracias, María, Manuel, Marco, Mar, Durani, Catalina, Denise, Alaconcagua, Luz Umacinta,
y al río Cocorna. Muchas gracias.